¿Qué tenemos que hablar de la cosmovisión griega? De hecho, los griegos van a tener influencia tanto de Mesopotamia, de Egipto y de los pueblos asiáticos que están obviamente, vale la redundancia, en Asia, ¿ya? Eh, los griegos son una agrupación de pueblos, de diferentes pueblos que no solamente estaban Mileto, sino estaban otros pueblos que se han reunido y han constituido la Grecia que conocemos. Entonces, esa civilización estudiaba el universo, ¿ya? Como estudiaba el universo, se va a desarrollar la astronomía, se va a desarrollar también las matemáticas, ¿no? Van a ser, como podríamos decirnos, pro en matemáticas y en astronomía, ¿ya? Entonces, también creían que el universo era ordenado porque si estaba ordenado podía ser explicado y podía ser conocido. ¿Y quién se encarga del orden del universo? Van a ser sus dioses, los dioses del Olimpo, ¿ya? Además que el estudio de los astros de los griegos van a basarse mucho en los movimientos de los cuerpos celestes. Ellos lo van a llamar cuerpos celestes. La rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, va a tener diferentes fases alrededor del Sol. O sea, era un paso muy adelantado en esa época, ¿sí? Que también mucho va a contradecir a muchos presocráticos que van a decir todo lo contrario, pero por lo menos después de Sócrates, ya va a haber filósofos que van a considerar esto, ¿no? Además que también van a basarse en que la forma de la Tierra, van a decir que la forma de la Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene algunas desviaciones. O sea, ya sabemos en esta época que la Tierra no es una esfera exacta, sino está un poco volcada y tiene algunas deformaciones en algunas partes, no es una masa bien estructurada, ¿no? Entonces los griegos ya han dado un paso en esa época. Además que también cada constelación, cada estrella que van a considerar en la parte de astronomía, los griegos lo van a bautizar con lo que hoy conocemos el zodiaco. El zodiaco es el bautizo de las constelaciones con animales y con animales de su mitología. ¿Ya? Entonces tenemos el zodiaco. ¿Quién no conoce Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro? ¿Me entienden? Géminis. ¿Ya? Entonces, esta parte del zodiaco es netamente, también viene de los griegos y está escrito en griego que hasta hoy día nos sigue siguiendo. ¿Ya? Entonces, la mitología griega consiste en una parte de una colección de relatos, ¿ya? Desde diferentes puntos de vista. Tenemos a los héroes griegos. La mitología griega también es representada en jarrones, ¿ya? En todo se va a poder representar, en vasijas también, ¿ya? Y también en esculturas. La mitología va a tener parte entrelazada con la religión. Los héroes van a responder a un dios determinado, como los dioses van a responder a unos héroes determinados. Por ejemplo, Odiseo era el hincapié de los dioses del Olimpo, especialmente para, para Poseidón, ¿ya? Mientras que Hércules, que era un semidios, también era un hincapié para Hera, ¿no? Que, bueno, estaba celosa de que Zeus haya tenido un hijo en la tierra. ¿Ya? Entonces la mitología griega se compone con historias contadas por los griegos antiguos sobre sus dioses y héroes mitológicos. ¿Ya? Tenemos entre esos a Perseo, tenemos al Minotauro, ¿me entienden? Hay varios dioses, los cíclopes que eran los titanes también, Odiseo, ¿ya? Héctor de Troya también es un héroe, ¿sí? Contado y muy destacado entre los griegos. Los mayores dioses griegos, ¿quiénes eran? Tenemos aquí los dioses griegos, ¿ya? Los dioses griegos estaban primero Hera, que es la diosa de la familia, Demeter, que era el dios de la agricultura, Hestia, que era la diosa del hogar,
Zeus, que era el padre de los dioses y es el dios del rayo, Poseidón, que era el dios del mar, Hades, que es el dios del inframundo, o le podemos conocer entre comillas como el infierno, ya, y tenía un perro de 3 cabezas, Dionisio, que era el dios del vino, Hermes, que es el dios del comercio, que también es el mensajero de los dioses, Afrodita, que es la diosa del amor, ya, Hefesto, que es el dios del fuego, Ares, que es el dios de la guerra, Artemisa, que es la diosa de la casa, que cuando querías casar tenías que pedirle permiso a Artemisa, Apolo, que es el dios de la belleza, ya, y del cuerpo bien tonificado, y Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Entonces, aquí podemos ver a todos los dioses, ya cuando empezaba a tronar el cielo con rayos, era que Zeus estaba enojado, ¿ya? Y si no podías cazar, era porque Artemisa no te dio el permiso. Los griegos tenían una explicación para cada cosa, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, crearon figuras de las constelaciones, ¿ya? La constelación Aquila, la constelación de Héctor, entre esos también está la constelación de Libra, Escorpio, la constelación de Virgo, de Tauro, de Géminis, o sea, del zodiaco, como les dije. Entonces, tenemos que también tomar en cuenta que las fuentes literarias de los griegos, como la Iliada, la Odisea, la Teogonía de Siodo y los trabajos y días de Siodo, la Eneida, posteriormente escrita por Virgilio, van a ser base para entender la cosmovisión griega y su forma de concebir el mundo. Los poemas épicos, como les dije, la Iliada y la Odisea, la guerra de Troya, que está en una parte está en la Odisea, en la Iliada, perdón, y continúa con la Eneida. También se conversaron muchos mitos en los signos homéricos. Homero va a ser el primero en rastrear todos esos mitos y juntarlos, ¿ya? Sófocles también está de por medio con Edipo Rey, Antígona, que es una obra también literaria de los griegos. Entonces, la mitología va a tener una influencia tanto en la cultura como en el arte, como en la literatura, y se mantiene hasta nuestra época con la civilización occidental, ¿ya? Quienes han rescatado todas las cuestiones griegas ha sido Alejandro Magno, por si acaso. Alejandro Magno, que tenía a Aristóteles como maestro desde muy pequeño, Alejandro Magno va a quedar fascinado por lo griego, entonces va a querer rescatar todo lo griego y en la Edad Media vamos a tener esa luz de otra vez tener a lo griego, ¿ya? Entonces la mitología griega ha sido parte de la estructura educativa desde la infancia de los griegos sobre la guerra de Troya, ¿no? Nadie podía entrar, ni decían los troyanos, ni Apolo ya puede entrar a, a Troya, ¿sí? Nadie puede entrar a Troya, ni Hércules, que era el hombre más fuerte, ni el más veloz, que era Aquiles. Pero ¿qué pasó? Ulises, que era el nombre casi insignificante, pero muy bueno en inteligencia, logró entrar a Troya. La filosofía griega tiene que ver mucho con los presocráticos, ¿ya? Entonces, el origen del pensamiento como tal de los griegos es preguntarse sobre el origen de las cosas. El principal pensamiento va a ser el origen de las cosas, de la naturaleza de las cosas, o sea, el arjé y la fisis de las cosas. Tenemos a los pensadores presocráticos. Los pensadores presocráticos, ¿qué tenían a su alrededor? Tenían el Partenón, que era parte de la religión, el teatro, que era parte de las epopeyas de los griegos, ¿no? De la lírica de los griegos, y también el vaso del periodo clásico, ¿no? Los jarrones, que eran una herencia de su cosmovisión, y también la curva de Hipías. Estamos hablando netamente de física y matemática. El arjé. El arjé es el término, el origen, el logos de las cosas, ¿ya? Este viene a significar etimológicamente como el principio, fundamento del comienzo, y es utilizado por muchos filósofos para referirse al elemento que está compuesto de un principal material de las cosas.
Tenemos a Tales de Mileto, el primer presocrático. Tales de Mileto va a considerar que el agua es el arjé de las cosas, ¿sí? El origen de las cosas. Es considerado uno de los 7 sabios de Grecia, ¿ya? Nace en Mileto, por eso es Tales de Mileto. Y además que se conserva unos escritos, unas tiras de sus escritos de su escuela filosófica, porque después de la quema de la biblioteca de Alejandría se perdió mucho de estos presocráticos, pero se recuperó algunas líneas de Tales de Mileto, que hasta ahora se sigue estudiando para su traducción. Él, como les decía, él consideraba el arjé que era el agua. El principio de las cosas es el agua, porque podíamos ver en todas las cosas los procesos de la solidificación, la vaporización, ¿ya? Y la condensación del agua. Entonces él decía que todo es húmedo. Nosotros también somos parte agua, entonces es el arjé de las cosas es el agua. Además que decía que el mundo está como en un océano, y es por eso que tenemos ese movimiento de la Tierra, ¿ya? Para Tales de Mileto, los mitos eran una concepción arbitraria de las cosas. No podías explicar los rayos o algo de la naturaleza diciendo que los dioses son los que están haciendo, no, sino tenías que buscar una respuesta eh, más física, más real, según Tales de Mileto. Luego tenemos a Anaximandro. Anaximandro consideraba al apeirón como el principio de las cosas. Apeirón significa lo indeterminado. Ya es uno de los primeros científicos en usar la experimentación como método demostrativo. ¿Ya? Además que él consideraba que las cosas no surgían de algo, sino que eran infinitas y nacían de su propia naturaleza. Tengan en cuenta que Anaximandro viajó mucho a la India, estuvo en contacto con los hindúes, y su tipo de teoría era metafísica, ¿no? Anaxímenes. Anaxímenes va a creer que el aire es el arjé de las cosas, ¿ya? Este personaje también nacido en Mileto, es un discípulo de Tales, pero como es su discípulo va a decir, no, el agua no es el aire. Entonces va a demostrar muchas concepciones sobre por qué es el aire. ¿Ya? Este tipo de teoría era físico, porque el aire se puede sentir y de alguna manera está presente en todo. ¿Ya? Pitágoras de Samos, obviamente era de la localidad de Samos, consideraba al arjé de las cosas como los números, ¿ya? Era un matemático, sí, los números son los principios de las cosas porque son perfectos y además son inmutables y además son eternos, ¿ya? Tengan en cuenta que Pitágoras también tiene mucha influencia de la India y de los asiáticos y además es considerado un filósofo pluralista. Pitágoras va a tener bastante desarrollo sobre las matemáticas, aunque no crean, sí es matemático, pero también es filósofo y también es biólogo, o sea, él era multifacético como Aristóteles. Empezó a pensar sobre hasta qué punto es la imaginación del hombre. O sea, ya aquí Pitágoras ya no está viendo el origen de las cosas, sino también el origen del hombre como tal. Tenemos a Heráclito de Éfeso. Heráclito es conocido como el filósofo oscuro, no porque era moreno ni porque era satánico, no, sino porque era un personaje, era un filósofo que escribía tan difícil que no podías leerlo así fácilmente, ¿ya? Además va a decir que el arjé de las cosas es el fuego. Sí, el fuego es el que domina las cosas, ¿ya? Y hacía que el fuego esté en constante movimiento. Un dicho de lo que el año pasado también llevábamos con ustedes, de Heráclito, era que tú te puedes bañar en el río 2 veces, en el mismo río 2 veces, porque el agua va cambiando. Heráclito va a ser el abuelo del tiempo de cambio que va a utilizar Nietzsche posteriormente. Luego tenemos a Parménides de Lea. Va a considerar que el arjé del arjé del mundo, el arjé de las cosas es el ser. Aquí tenemos a un ontólogo, o sea, que se dedica a la ontología del ser de las cosas. Es un poco complicado hablar de eso porque es netamente metafísico y ontológico,
¿ya? Entonces, ¿qué va a decir? El árbol es el ser, ¿sí? Y el ser del árbol es el no ser. Entonces, aquí hay mucho por desmenuzar qué es el ser, ¿ya? Heidegger va a tomar esta idea del ser y lo va a desmenuzar y va a analizar posteriormente. Anaxágoras. Anaxágoras va a considerar que la G eh, es espiritual, ¿ya? Y además que tiene como base en la inteligencia, ¿ya? La inteligencia va a ser el eje de las cosas. Además que este filósofo hace referencia a un orden existente en las cosas. No hay una cosa que no esté ordenada porque tiene que responder a otra cosa que está ordenada. O sea, que nos está diciendo que hay una estructura en el mundo, que una cosa existe porque hay otra cosa que necesita de su existencia. Tenemos a Empédocles. El arjé de este filósofo van a ser los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Porque él va a decir que no es bueno descartar el estudio de los otros presocráticos, sino que es unir toda esa teoría y decir que tanto el agua es existente en este mundo, el fuego también, la tierra es parte de este mundo y también el aire. ¿Por qué llega a esa conclusión? Él es un estudioso profundo de la filosofía china. ¿Se acuerdan que en la filosofía china decía que los 4 elementos es el principio de las cosas, y él encuentra, o sea, como una respuesta a lo que él se preguntaba sobre los presocráticos? ¿Ya? Obviamente, entre su biografía, este pensador desterrado de Agrigento, de donde vivía antes, y también a partir de eso también propone estas 4 raíces de referencia de los elementos de la naturaleza de las cosas, ¿ya? Luego tenemos a Demócrito y a Leucipo. Para ambos, el átomo va a ser el arjé de las cosas, ¿ya? El átomo es, ¿de dónde va a venir? Inclusive la Tierra va a decir él que viene de choque de átomos que ocurrió. No sé si se dan cuenta, es el abuelo de la teoría del Big Bang. ¿En qué época? Vivieron entre 460 y 370 antes de Cristo. Ahí ya se consideraba que el átomo era parte de este mundo y que posiblemente creó este mundo, ¿ya? Más filósofos socráticos, ¿ya? O sea, ya, posterior a Sócrates. O sea, después de los presocráticos viene Sócrates ahí en medio, y ya nace en la preocupación por el ser humano, ya no por el origen de las cosas, sino por el fin de las cosas. Sócrates va a ser uno de ellos. Sócrates, que es un estudioso bastante de filosofía, que va a decir solo sé que no sé nada, y además que va a ser el primero en llamarse que es filósofo, el amante de la sabiduría. Obviamente Sócrates va a tener una propuesta básica, que es la mayéutica, el proceso de entablar una discusión filosófica a través de la retórica, ¿sí? Y su ética socrática, que va a ser la felicidad de una persona, va a ser la virtud en total. De alcanzar esa felicidad va a ser una virtud, ¿ya? Y ser consciente de esa felicidad también es una virtud. Entonces no puedes hacer, si te has equivocado, no puedes volver a hacer eso porque vas a ser infeliz, por lo tanto no eres virtuoso. Sócrates va a ser condenado por un juicio y acusaciones falsas por parte de los sofistas, y obviamente va a morir con la toma de Cicuta. Vamos a Platón. Platón va es estudiante de Sócrates, se llama Aristócles, ¿ya? Y en su mito de la caverna tenemos bastantes, ¿cómo les podría decir? Bastantes enseñanzas de conocimiento, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de las cosas, el topos uranus y el de las cosas que lo vemos ahorita. Entonces, ¿qué hace Platón? Platón nos dice que
no deberíamos creer en todo lo que nos dicen, tendríamos que buscar el mundo de las ideas. ¿Cómo llegas al mundo de las ideas? Pues bueno, llegas a partir de ser virtuoso, porque era estudiante de Sócrates, ¿no ve? Entonces decía, vas a ser virtuoso si alcanzas la felicidad. Si eres feliz, si eres virtuoso, o sea, también tienes la parte del raciocinio, puedes alcanzar el topos Uranus. Además que en el topos Uranus las cosas, las ideas son eternas, no perecen, no son eternas, tampoco son cambiantes, ¿ya? Para Platón, en cuanto a la política, él decía que el rey filósofo es el que debería gobernar todo, pero eso no significa que sea un déspota, sino que el rey filósofo es una persona muy inteligente que sabe lo que es necesario para el pueblo y además que sabe también de no corromperse con otras cosas, o sea, no ser corrupto. Ya si es corrupto no es virtuoso, por lo tanto no puede ser un gobernante. ¿Ya? Entonces, Aristóteles, vamos a continuar con Aristóteles. Aristóteles es estudiante de Platón. Un poco le va a dar contra a Platón, pero lo que él va a hacer es criticar su idea, su teoría de las ideas de Platón. Va a decir Aristóteles que, bueno, no podemos considerar a una cosa inexistente del topos Uranus como algo real. Entonces, si está en la mente, o sea, en la psiquis, si está ahí en la mente, no podemos decir que es algo real, porque tranquilamente una persona puede, puede manipular esa mente, entonces no es algo real, ¿ya? Su teoría de las ideas tenemos en diferentes libros de Aristóteles, ¿ya? Este filósofo creía que hay un Dios eterno, y ese Dios le va a llamar el primer motor, que posteriormente los medievales lo van a llamar el Dios cristiano, basándose en Aristóteles. ¿Ya? Además que este primer motor es el principio de las cosas y es el que mueve todo. Es un ente que no lo vemos, no lo conocemos, pero es alguien que mueve todo. ¿Ya? En cuanto a la filosofía de Aristóteles, tenemos la lógica, ¿sí? La creación de la lógica formal y también sus libros de ética, Ética Nicómaco, como, que dice cómo debe gobernar, vale la redundancia, un gobernante, que sigue lo mismo que Sócrates, lo mismo que Platón, tiene que ser incorruptible, tiene que dividir los poderes, además que tiene que manejar con mano dura. Ahí entra la cuestión de los aristócratas y la mano dura de Aristóteles, ¿ya? Y obviamente, entre Sócrates, Platón y Aristóteles, el único que permitía que sean educadas las mujeres y los niños era Platón. Aristóteles decía que las mujeres existen para algo, pero no sé, para no ser educadas, ¿ya? Y Sócrates pensaba lo mismo, ¿ya? Entonces Platón, una cosa más de Platón, volviendo a Platón, Platón de muy jovencito participó en la guerra del Peloponeso,